Hola amigos, ¿cómo están? Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al programa de especialización en gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Esperando siempre que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien de salud, al igual que su entorno familiar, les doy la cordial bienvenida al módulo de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en la que vendría a ser ya nuestra sesión número 2. En la sesión anterior, tuve el gusto de poder presentarme y poder recomendarles que utilicen el LinkedIn como una red social que le permita incrementar sus contactos profesionales. Veo de que muchos ya han contactado con mi persona. Cada vez que una persona contacta conmigo a nivel de esta red profesional, siempre tomo nota de la persona, a qué se dedica, qué estudia y más o menos cuál es su experiencia laboral si es que la tuviese. Eso es muy importante porque en algún momento seguramente necesitaré de ustedes o ustedes de mí. Siempre es un intercambio mutuo de contacto profesional. Las personas que no tienen todavía una red de profesional en LinkedIn, vuelvo a recomendarles que se la puedan crear. Es muy sencillo, como crear tu perfil en Facebook, como crear un perfil en Instagram. Sin embargo, esta red tiene otro corte, que es básicamente un corte profesional, donde seguramente intercambiaremos información, intercambiaremos contactos, actualizaciones, entre otros. Así que si usted todavía no ha creado su perfil, le invito a hacerlo. La sesión anterior hablábamos sobre la evolución que ha tenido la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Hablábamos que en el año 2011 se marca un antes y un después, porque el Estado le da a la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo el rango de ley con la famosa ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la misma que se reglamenta en el año siguiente con el Decreto Supremo 005-2012-TR, que es conocido como el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tanto la Ley 29783 como su Decreto Supremo 005-2012-TR hoy en día se encuentran vigentes. ¿Han existido modificatorias tanto para la ley? Sí, básicamente 2, y para el reglamento en promedio de 7 modificaciones. Sin embargo, la ley 29783 no es que la tengamos de la nada, ha sido producto también de la evolución de algunos reglamentos que hemos tenido con anterioridad. Habíamos hablado, por ejemplo, del Decreto Supremo 009-2005-TR, que era el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Así como hoy en día está la 005-2012-TR, en el año 2005 se promulga el Decreto Supremo 009-2005-TR, reglamento que tiene lineamientos bastante similares a los que hoy en día manejamos, como Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, política en materia de seguridad y salud, planificación en temas de identificación de peligros, evaluación de riesgos, notificación de accidentes, investigación de los mismos, entre otros. Este Decreto Supremo 009-2005-TR también tuvo su propia evolución con la 007-2007, con la 008-2010 y con la 012-2010-TR. Esta evolución, si bien es cierto, no nos compete entenderla en el sentido de que ya no se encuentran vigentes. Es súper importante poder darle una revisada porque es parte de la evolución de la norma que hoy en día seguramente estamos interesados en implementar. Y es súper importante poder entender cómo fue evolucionando las normas que hoy en día ya tenemos.
Ya cuando nos introduzcamos un poco más en el desarrollo de la ley 29783 y su reglamento, seguramente hablaremos sobre las modificaciones que ha tenido la ley y su reglamento, ¿no? Vamos a ir por partes para evitar cualquier tipo de confusión. Hablamos también sobre la estructura de la ley 29783, la cual está constituida por principios y está constituida por 7 títulos. Obviamente con el desarrollo de los títulos se enmarca también el desarrollo de los artículos. Nosotros empezamos con los principios. ¿Y por qué hablamos de los principios en primera instancia? Porque los principios vendrían a ser las columnas de toda la ley 29783. Entonces, si nosotros quisiéramos eh, esquematizar, ¿no? De una forma muy sencilla, los principios son 9. Estos 9 principios, jóvenes, funcionan como si fueran las columnas sobre las cuales va a descansar la ley 29783. Si no entendemos los principios, va a ser muy complicado que nosotros podamos comprender a la ley 29783. Por ejemplo, la sesión anterior hablábamos del famoso principio de prevención. ¿Y qué nos señalaba el principio de prevención? Vamos a recordar un poquito porque en base a ese principio de prevención vamos a trabajar también los demás principios. Y nos hablaba que el empleador garantice en el centro de trabajo condiciones mínimas que puedan proteger la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. Entonces tenemos que garantizar la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. Tenemos que evitar que al trabajador le pase eh, cualquier suceso que deteriore, ¿no?, su bienestar, su salud y su vida. ¿Cómo puedo hacer eso? Tengo que ver todo lo que el trabajador le pueda hacer daño. ¿Y cómo voy a ver eso que le pueda hacer daño? Tengo que identificar aquello que pueda, ¿no?, generarle precisamente ese daño, valga la redundancia. Y ese proceso en el cual yo voy a ver qué es lo que le puede hacer daño es el proceso que nosotros conocemos como el proceso de identificación de peligros. Y una vez que identifico el peligro, voy a priorizar cuáles son los peligros de mayor envergadura y ese proceso se llama la evaluación de riesgos. Pero ese proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos lo vamos a ver más adelante. Está en un artículo de la ley 29783. Y el principio de prevención es más amplio porque nos habla también del bienestar mental de la persona, de la salud. ¿Y cómo voy a ver aquello que le pueda hacer daño a la salud de la persona? ¿Qué elementos dentro de un proceso le pueden hacer daño? No le podría hacer daño, por ejemplo, el ruido. Entonces, esa identificación del peligro también demarca ¿qué cosa? La identificación de algunos agentes que puedan perjudicar no solamente el bienestar físico, sino también el bienestar en temas de salud. Y si es que en mi proceso existe vibración, la vibración puede generar daños a la columna vertebral, daños al sistema nervioso. ¿Y cómo voy a evitar eso? Haciendo los monitoreos ocupacionales. Y el monitoreo ocupacional te deslinda un registro obligatorio y el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos dentro de su misma actividad también. Entonces el principio de prevención, solamente hablando de esas cositas, es bastante amplio. Por eso es que nosotros demarcamos que los principios que van a ser las columnas de la ley 29783 son los que van a demarcar cómo se estructura la misma ley y sobre qué descansa. Entonces, ¿qué vendría a ser esto para nosotros? Este vendría a ser la ley 29783. Pero la ley 29783 descansa sobre sus 9 principios. Nosotros la semana pasada hemos comentado recién uno, el principio de prevención. Y podríamos seguir hablando del principio de prevención. Y nos vamos a dar cuenta que conforme hablemos del principio de prevención, vamos a ir desligando ciertas ramificaciones y esas ramificaciones van a descansar sobre qué? Van a descansar sobre artículos. ¿Artículos de dónde? Obviamente artículos referidos a la ley 29783. Entonces, si nosotros comprendemos muy bien los principios, nos va a ser muy fácil poder comprender
los artículos que luego desarrolla la ley 29783. Es más, hasta los podríamos intuir, pero solamente los va a poder intuir usted cuando usted comprende. Acá no vamos a tratar de memorizar. Es más, las evaluaciones que usted da, las puede dar con la ley 29783, las puede dar con sus materiales. Y he visto que en la sesión 1 muchos le comentan a la empresa, ¿no? Material, material. Si usted se ha dado cuenta, en la sesión número 1, lo único que he utilizado son 2 diapositivas, no más, 2 láminas, 2 láminas. Y créame que yo no le voy a preguntar, mencione los 9 principios, como para que usted pueda memorizarlos. No es la idea. La idea es que usted los pueda entender. Entonces vamos a hacer que también las evaluaciones sean súper prácticas, de tal manera que mida realmente lo que nos interesa que usted aprenda. Y básicamente es el entendimiento, más que la memorización. Usted cuando va a trabajar, cuando entra a trabajar en una empresa, usted puede disponer de todas las normas legales, no las tiene que tener en la cabeza, pero sí es importante que usted se referencie. Por ejemplo, ¿no? Si hablo de ruido, por ejemplo, es súper importante que usted sí sepa cuál es la normativa referida a ruido. No necesariamente que se la haya memorizado, pero al menos que sepa cuál es la norma donde sabe que usted va a encontrar los lineamientos o límites máximos permisibles para el ruido. Eso es saber referenciarse. Entonces, en esta parte, lo más importante es saber que existen 9 principios e ir entendiendo cada principio. No necesariamente significa memorizarlos. Creo que con este esquema trato de nuevamente darle la importancia que tiene que tener el entendimiento de los principios. Bueno, hoy día vamos a ir a otro principio, vamos a ir al principio de responsabilidad. Es el segundo principio de la ley 29783, el principio de responsabilidad. ¿Y qué señala el principio de responsabilidad? El principio de responsabilidad señala de forma muy clara que el empleador asume todas las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia del desarrollo de estas, obviamente en conformidad con las normas vigentes. Entonces, yo le recordaba el principio de prevención, ¿por qué? Porque hemos señalado de forma clara en el principio de prevención que el empleador es el responsable, y acá vamos a colocar el empleador, es el responsable de todo lo que sucede en su organización, ya sea con sus trabajadores, ya sea con terceros, o ya sea con cualquier persona que se pueda encontrar en sus instalaciones, ¿no? Podrían ser los visitantes. Pero ¿qué sucede cuando el empleador falla en su principio de prevención, perdón? ¿Qué pasa si falla y hace que el trabajador se enferme? ¿Será la responsabilidad del trabajador el hecho de que la empresa no haya tomado las medidas adecuadas para que él enferme? ¿Qué pasa si este contratista, ¿no? ¿Qué pasa si este contratista entra a la empresa a hacer soldadura? Entra a hacer soldadura, lo hace al costado de un material de ignición altamente inflamable y se termina quemando el cuerpo. ¿Será la responsabilidad del tercero? ¿Podría existir responsabilidad si es que se demuestra de que cometió actos en contra de las normas de seguridad? Pero esas normas de seguridad, ¿de dónde nacen? Nacen del empleador. Pero aún así exista parte de responsabilidad, ya sea del trabajador en enfermarse o ya sea del contratista en alguna actividad peligrosa que vaya a realizar, existe responsabilidad plena del empleador. ¿Por qué? Porque el principio de prevención nos señala de forma clara que él es el responsable de todo, de garantizar que no le pase nada ni al trabajador ni a cualquier persona que no teniendo vínculo laboral con la empresa le vaya a suceder algo. Entonces, si usted falla en su sistema de gestión, y eso vamos a definirlo un poquito más adelante, pasa usted de pasa usted de la línea de la prevención porque no diseñó muy bien el sistema preventivo.
entonces ya usted está dentro de consecuencias que pueda traer, obviamente, pues el hecho de no haber diseñado correctamente el sistema preventivo. Entonces, acá ya estamos en el famoso principio de responsabilidad. Usted es el responsable. Y acá hay una teoría bien conocida, es la famosa teoría del riesgo. ¿Y qué es la teoría del riesgo? La teoría del riesgo señala que el empleador no responde por el daño que el trabajador haya podido ocasionar, sino es que el empleador responde porque él es el que genera el peligro. Por ejemplo, ¿no? Ese contratista que puede entrar a hacer un trabajo de soldadura al costado de qué? Al costado de un material altamente inflamable, el empleador no necesariamente quizás sea responsable de que ese contratista cometa un acto inseguro, que ese contratista infrinja una norma de seguridad, pero sí es el responsable de haber generado las condiciones que le puedan generar daño a esa persona. Por eso se dice que en la teoría del riesgo se fundamenta en que el empleador responde en realidad no por el daño que pueda sufrir una persona, sino porque él ha sido el que ha generado el peligro. Y como consecuencia de generador del peligro es el responsable de todas las consecuencias que traiga la generación del peligro y su interacción con él. Pero bueno, esa es una teoría bastante densa. Eh, Seguramente se puede hablar mucho sobre eso, quizás en un programa un poquito más extenso. Ahora, cuando hablamos de responsabilidad, hay diferentes tipos de responsabilidades. Por ejemplo, existe la responsabilidad solidaria, existe la responsabilidad civil, existe la responsabilidad administrativa y existe la responsabilidad penal. Cuando el trabajador de una contrata se accidenta en tu empresa, siempre hay la discrepancia, ¿no? Oye, pero ese contratista tiene su propia gerencia, su propia alta dirección. Ese contratista, ese contratista que se ha accidentado tiene su propia empresa. Entonces, esa empresa es la que debe ver por él. Sería así si es que obviamente ese contratista laborara en su propia empresa o en las instalaciones de su empresa. Pero ese contratista está laborando en tus instalaciones. Y el principio de prevención te dice que tú también tienes que velar por garantizarle un bienestar a él. Entonces existe una responsabilidad de parte de tu empresa con ese trabajador. Esa responsabilidad es una responsabilidad que se conoce como responsabilidad solidaria. Tú te tienes que solidarizar con la otra empresa porque el trabajador ha sufrido el accidente en la tuya. Y obviamente se demarca de forma clara que al tener el trabajador un accidente en tus instalaciones, es porque tú no has podido cumplir fielmente con el principio de prevención. La responsabilidad civil básicamente está orientada ¿a qué? Orientada a reparaciones económicas luego que el trabajador haya podido sufrir un accidente o una enfermedad. Indemnizaciones que pueden ir directamente al trabajador si el trabajador todavía se encuentra con vida. Indemnizaciones que pueden ir a sus familiares en caso el trabajador pueda fallecer. Indemnizaciones que van desde el tratamiento de gastos médicos, posibles operaciones, tratamientos y en el peor de los casos pues también los gastos de sepelio. Esa responsabilidad es la famosa responsabilidad civil, que básicamente está orientada ¿en qué? En responsabilidades económicas de indemnización. Entonces, si el trabajador se accidenta y se amputa la pierna, tienes un serio problema. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas para no cargarse con esos costos adicionales que pueden ser muy altos? Las empresas contratan a los seguros. En este caso, contratan al SSTR, el seguro complementario de trabajo de riesgo. De tal manera que si el trabajador se amputa una pierna, el seguro puede cubrir ¿qué cosa? Puede cubrir todos los gastos médicos, asistenciales, tratamientos, hasta la recuperación del trabajador.
Pero si hablamos de una amputación, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de que el trabajador va a tener una insuficiencia física para poder laborar. Existe una indemnización en base al nivel de porcentaje de daño en el cuerpo. Existe obviamente todo un procedimiento con el Ministerio de Salud. Entonces el trabajador de repente pues queda parapléjico y ya no puede obviamente hacer nunca más las funciones que hacía. Existe una indemnización de parte del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo que seguramente le va a pagar su sueldo de por vida. Pero para que la empresa no cargue con ese gasto, la empresa de alguna forma trata de contratar los SSTRs y con el SSTR de alguna forma se protege en caso de suceda eventos tan lamentables como podrían ser pues que un trabajador quede parapléjico y que no pueda suplir sus necesidades básicas por sí mismo. Las responsabilidades administrativas básicamente están por el esquema de multas que tiene SUNAFIL para las empresas que incumplan con la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Existen multas que van desde 0.1 UITs hasta las 200 UITs. Y las escalas de multa están orientadas al tamaño de la empresa, ¿no? Eso sí es muy importante mencionarlo, ¿no? Las esquemas de multa están orientadas por el tamaño de la empresa. Si estamos hablando de una microempresa, si una mediana empresa o una gran empresa. Básicamente por el tamaño de empresa. Y esto se ve en base a qué? En base a la facturación de la empresa, ¿no? A mayor facturación, la empresa es catalogada ya no como una MIPE, sino ya es catalogada como una pequeña empresa. Y si factura más, obviamente pues ya pasa a lo que vendría a ser una empresa. Y ya no una pequeña empresa. También la escala de multas que marca SUNAFIL no solamente está orientada al tamaño de la empresa, sino también al número de trabajadores afectados. Pueden haber incumplimientos en materia de seguridad y salud que solamente afecten a un trabajador, pero pueden haber incumplimientos que afecten a todos los trabajadores. Usted puede tener, por ejemplo, de repente en su organización un área crítica donde ese trabajador va a ser el único que trabaje con un producto cancerígeno. Entonces el trabajador afectado es solo él, de no haber tomado obviamente las medidas de prevención y todo, pero él es el único afectado. Pero ¿qué sucede si es que en la empresa usted no estableció ninguna norma de seguridad, no hizo el IPER? Ahí ya no solamente es ese trabajador afectado, sino es toda la organización. Y obviamente al afectar a la mayor cantidad de trabajadores, la sanción que usted va a recibir es mayor. Entonces, la escala de multas, que lo vamos a ver más adelante ya en una de las últimas sesiones, está marcada por el tamaño de la empresa, por el número de trabajadores y por el nivel de la falta, ¿no? Por el grado de la falta. ¿Por qué también por el grado de la falta? Porque existen faltas pues leves, graves y muy graves. Por ejemplo, es considerada una falta leve quizás que el trabajador no haya recibido su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? De repente fue capacitado todo, pero no le entregaron su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Pero ya es una falta grave, muy grave, que no se ha establecido un proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Ese ya es una falta grave, muy grave. Entonces, la multa final viene demarcada por estos parámetros, ¿no? Muy importante tenerlos siempre presentes. Por el tamaño de la empresa, por el número de trabajadores que van a ser afectados y por obviamente pues la gravedad de la falta, ¿no? Considerada como leve, grave o muy grave. Y la responsabilidad penal, ¿no? Está demarcada también dentro de la ley 29783 y fue una de las razones por las cuales la ley 29783 se modifica hacia la ley 30222 en el año 2014. Habíamos mencionado que se esperaba mucho la ley 29783, se promulga la ley 29783 y en 2 años se hacen modificaciones. Modificaciones que de alguna forma sí contextualizaban un poco la promulgación de la ley porque ampliaba
o daba un plazo de implementación, pero también hacía que dentro de esa ampliación de plazo de la implementación de la propia ley se, se sea un poco más dócil con respecto a las sanciones penales que podrían tener los empleadores. Entonces, se hace mucho más difícil con la modificación de la ley 29783 en el año 2014 que un alto directivo de la empresa pueda irse a prisión. Todavía está enmarcado, sí, pero es un poquito más complicado. Sobre eso vamos a hablar un poquito más adelante cuando veamos la primera modificación que tuvo la ley 29783. Pero ya nos vamos quedando con esa idea, ¿no? Que una de las primeras modificaciones hace que el tema penal sea mucho más complicado de poder aplicarle a una empresa. Y esto es porque las empresas dieron el grito en el cielo cuando se promulgó la ley 29783, porque ese gerente de Gloria, ese gerente de Alicor, en caso hubiese un accidente mortal como incumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo, podía ir preso. Y eso obviamente pues los escandalizó, hicieron su presión económica y política también, y consiguieron de alguna forma que esa acción de poder ir preso sea más complicada ya con la modificación de la ley 30222. Bueno, detallitos que siempre vamos soltando y que luego vamos a ir desarrollándolos con un poquito más de amplitud. Pero ese es el principio de responsabilidad. El principio de responsabilidad nace cuando el empleador falla en su principio de prevención. Obviamente usted como gestor de seguridad y salud en el trabajo en una empresa seguramente lo van a contratar para que su empresa no tenga responsabilidad ni solidaria, ni civil, ni administrativa y mucho menos penal. Pero el hecho de que a usted lo contraten, ¿no? El hecho de que usted lo contraten, de repente usted lo van a contratar como, no sé, el jefe en SOMA, ¿no? El jefe en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Pero bueno, pues, usted llegó por vara, usted no conoce mucho del tema, aplica un sistema de gestión de repente sin conocerlo muy bien y el visitante muere en sus instalaciones. Entonces, diseña todo y se olvidó del visitante. La responsabilidad no es de usted. Si bien es cierto, usted tiene una responsabilidad, es una responsabilidad laboral, si quisiéramos llamarla así, pero no significa que usted va a responder por la vida de esa persona. Quien va a responder realmente por la vida de esa persona, más que ser usted, que seguramente dará detalles sobre cómo la persona perdió la vida, quien es el responsable raíz de garantizar quién era. En el principio de prevención lo señala muy claro, es el empleador. Entonces, el empleador lo que hace a usted, ¿qué cosa? A usted le da la autoridad y esa autoridad se la enmarca dándole el cargo de jefe en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Pero lo que no puede hacer la organización es darle a usted la responsabilidad y decir, bueno, yo te contrato y tú eres el responsable si la gente se muere o no se muere, ya que Sunafil se agarre contigo. No, eso no existe. Porque el día en que fallezca un trabajador o haya un accidente grave, Sunafil no va a ir con el jefe de seguridad. Y si es que va con el jefe de seguridad será para tomar alguna declaración, algún documento, ¿no? Pero la multa y las sanciones en temas de responsabilidades que ya hemos mencionado pueden ser civiles, administrativos e inclusive penales, van obviamente sobre la empresa. ¿Y por qué? Porque siempre una pregunta es normal, ingeniero, que estoy firmando documentos y tengo miedo, no vaya a ser que al trabajador le pase algo y yo me vaya a Canadá de viaje un ratito. No, no sucede, no es. Salvo de que obviamente pues usted haga algo en contra de la salud de la persona, ¿no? Haga algo usted adrede con la intención de que el trabajador se accidente, que entiendo que ese nunca será el caso, ¿no? De todas formas, si eso pasa por un proceso de investigación, pero tendría que ser pues como que ya no, eso ya no es un accidente, sino obviamente pues es la preimitación, es la predeterminación de que usted quiera que a la persona le pase algo. Y eso ya no es un accidente, eso ya es la acción de lo que podría ser hasta un homicidio. Pero ya estamos hablando pues de casos que son muy complicados de poder encontrar. La idea general con la cual nos vamos de esta mención que estamos haciendo es que siempre la empresa va a ser la responsable de, nunca el prevencionista, nunca el gestor de seguridad y salud. A usted solo le dan la autoridad con el cargo, pero nunca le van a cargar sobre la espalda la responsabilidad
de lo que le pueda suceder a una persona dentro de las instalaciones. El siguiente principio es el principio de cooperación. Y este principio de cooperación nos señala que el Estado, los empleadores y los trabajadores, acompañados de sus organizaciones sindicales, establecen mecanismos para que se pueda garantizar una permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Aquí se establece el famoso carácter tripartita, tres partes importantes para el correcto desarrollo de lo que exige la Ley 29783. ¿Y cuáles son esas tres partes? El Estado, las empresas y los trabajadores. Cada uno de estos entes tiene obviamente pues funciones muy claras. Entonces, el principio de cooperación señala que tiene que existir una cooperación constante, una cooperación permanente entre tres entes. El primero es el Estado, el empleador y el trabajador. El Estado da los lineamientos legales. Por ejemplo, promulga la Ley 29783, promulga su reglamento y las modificaciones de la misma. ¿Qué tiene que hacer el empleador? El empleador tiene que acogerse a esas normas legales. Básicamente, la orientación del empleador, ¿cuál es? La orientación del empleador es la orientación del primer principio, el principio de prevención. Y el Estado, valga la redundancia, hace un momento lo hemos mencionado, ¿qué orientación tiene? Tiene la orientación de poder establecer un proceso de fiscalización. Fiscalización de aquellas normas que el mismo Estado promulga. El empleador de aplicarlas, de hacer básicamente lo que es la prevención. ¿Y cuál es la función del trabajador dentro de esta estructura tripartita? El trabajador tiene la orientación de ¿qué? Tiene la orientación de ser partícipe de lo que el empleador señala como prevención. El trabajador tiene una clara orientación hacia ¿qué? Hacia la participación. Y eso es fundamental. El empleador seguramente como su labor de prevención señalará procesos en materia de seguridad y salud. Por ejemplo, hemos mencionado uno, ¿no? Que es el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Identifico lo que le hace daño a la persona. De repente puedo hacer una cuchilla. Una cuchilla en movimiento es lo que le hace daño a la persona o lo que le podría hacer daño. Evalúo el riesgo y determino que sí, la cuchilla es el principal peligro que tiene la persona. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que controlar esa cuchilla. ¿Cómo controlo esa cuchilla? Le coloco un sistema de seguridad de tal manera que el trabajador no pueda interactuar con la cuchilla. Eso se llama guarda de seguridad. Pero ¿qué sucede si es que el empleador hace esta actividad solo? Es muy complicado de que realmente ese sistema preventivo cumpla su función. Entonces, el trabajador tiene que ser partícipe en todo momento de todas las acciones de seguridad, porque si el empleador no es partícipe de todas las acciones de seguridad, es muy complicado que esa labor preventiva se ejecute y se ejecute bien. El trabajador, ¿dónde tiene que participar? Tiene que participar en el proceso de identificación de peligros. Acá tiene que estar el trabajador, con el empleador, obviamente. Tiene que participar de esa identificación, el trabajador tiene que ser consciente que la cuchilla es la que le puede hacer daño y ese trabajador también tiene que ser consciente que la guarda va a protegerlo de ese daño. Pero si el trabajador no es partícipe, es muy complicado de que pueda asimilar por qué le están colocando una guarda y lo primero que va a hacer él es, cada vez que no lo vean, va a estar retirando la guarda. Y eso pasa porque no lo hemos involucrado al trabajador. Muchos accidentes de trabajo pasan por eso. Porque el gestor de seguridad y salud es una persona que no comunica, es una persona que tiene miedo a trabajar en equipo, es una persona que le da vergüenza organizar equipos de trabajo, es una persona retraída, es una persona de que no va a ir a hablar con
con el jefe de producción para explicarle qué es el hiper. Entonces, lamentablemente muchos gestores de seguridad trabajan solos o quieren trabajar solos. Entonces ellos mismos hacen el hiper, ellos mismos hacen su evaluación de riesgos y ellos mismos hacen sus controles. Y el trabajador, ¿cómo se entera? Cuando ya se implementó el control o cuando lo están haciendo y sin siquiera consultarle a él si esa medida es la mejor cuando él es el que trabaja las 8 horas del día, o las 10 horas, o las 12 horas. Entonces, hay que enfocar muy claro el principio de la labor de participación del trabajador. Entonces, si usted se da cuenta, para que funcione el sistema preventivo que el Estado establece, obviamente pues el empleador adopta la función de prevención y el trabajador de participación. Si es que el empleador no cumple con su labor preventiva, el trabajador puede denunciarlo. Y puede pasar lo inverso también, si es que el empleador señala todas las medidas preventivas y el trabajador no participa o no las cumple, ¿por qué la empresa no tendría el derecho de también denunciar al trabajador? También lo tiene. Lamentablemente se trabaja mucho sobre ese espacio, más es el que el trabajador denuncia a la empresa, pero también hay casos en los cuales la empresa denuncia al trabajador. ¿Por qué? Porque se le da todas las condiciones de seguridad y el trabajador, inclusive muchas veces a propósito, no las quiere cumplir. A pesar que usted también trabajó el tema de involucramiento, sensibilización y todo, hay trabajadores que lamentablemente también actúan de mala fe. Pero poniéndonos obviamente en el mejor de los casos, la única forma de poder hacer que el trabajador participe es cuando usted lo va involucrando. Pero para involucrar al trabajador, usted tiene que ser un gestor de seguridad y salud que lidere. Si usted no lidera, es muy complicado de que realmente el trabajador pueda participar. Y lo más complicado es que el trabajador participe por convicción, no por obligación. Entonces el Estado es el que va a ir fiscalizando, ¿no?, a esos docentes, pero los tres, ¿no?, como un sistema tripartito, colaboran constantemente para poder establecer el cumplimiento de la orientación que requiere la ley 29783. Los tres van a cooperar constantemente en pro del cumplimiento del objetivo de la ley 29783. Ese es el principio de cooperación, muy interesante poder comprenderlo, ¿no?, poder comprenderlo. A raíz de eso usted va a comprender por qué el trabajador siempre tiene que participar en todos los procesos. Va a estar metido en inspecciones, va a estar metido en identificación de peligros, evaluación de riesgos, investigación de accidentes. El trabajador va a estar metido en todo. Pero mi empresa puede tener 1000 trabajadores, 10.000 trabajadores. No significa que los 10.000 trabajadores van a estar metidos en todos los procesos de seguridad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los 10.000? Buscar a alguien que los represente. Ese alguien que los represente, ¿qué cosa es? El Comité de Seguridad y Salud. Entonces, ese es solamente el entendimiento, ¿se da cuenta? Es el entendimiento de cómo vamos desglosando detalles y detalles, y que al final todo esto se convierte en el desarrollo de diferentes artículos que la misma ley nos va a demarcar un poquito más adelante. Muy bien, vamos con el siguiente principio, que es el principio de información y capacitación, que vendría a ser el principio número 4. Este principio señala que los trabajadores deben recibir de parte del empleador una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en las funciones que van a desarrollar, con énfasis obviamente pues con aquello que es potencialmente riesgoso para su salud y para la vida de la persona. Y eso usted seguramente lo cumple, porque cada vez que usted hace que un trabajador ingrese a su empresa, vamos a colocarlo aquí, vamos a colocarlo, cada vez que un trabajador ingresa a su empresa, ¿por qué procesos pasa? Obviamente se asume que ya pasó por los procesos de selección, ¿no? Por eso es que ya es un trabajador que va a ingresar a tu empresa. Entonces, seguramente lo primero que hacen con ese trabajador, ¿qué cosa es? Su charla de inducción. La charla de inducción, jóvenes, no la consideramos como un proceso de capacitación. La charla de inducción está más orientada a ¿qué? Está básicamente a poder notificar, a poder informar al trabajador lo referente a la norma de seguridad básicas de la empresa, ¿no? No podríamos indicar que la inducción es una capacitación. Pero ya una vez que el trabajador externo
conoce un poco cómo se maneja la estructura en materia de seguridad de la empresa antes de que entre al proceso, porque ya va a entrar al proceso de trabajar, el trabajador ahí es donde ya no recibe pues solamente una inducción, sino necesita una capacitación para que el trabajador pueda hacer sus actividades para las cuales obviamente ha sido contratado, pero de una forma segura y que conozca obviamente pues cuáles son los potenciales riesgos de hacer esa actividad. Entonces, la capacitación ya no es una actividad donde solamente se da información, sino es una actividad en la cual se transmiten conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de las competencias, capacidades y destrezas que necesita el trabajador para poder hacer su labor siempre con la previsión de poder informarle sobre cuáles son los riesgos potenciales de su actividad. Entonces, normal se llama esto inducción general y esto a veces le llaman inducción en el puesto de trabajo o capacitación en el puesto, ¿no? Pero esto ya es una transferencia de conocimientos, por lo cual le denominamos capacitación. ¿Cuál de estos dos es más importante? Los dos son sumamente importantes en igual medida. No, pero la capacitación debe ser más importante porque acá se le explica los riesgos. Podría de repente algunos opinar así, pero la inducción es más importante para el gestor de seguridad y salud, porque el gestor de seguridad y salud hace muchas veces su primer contacto con el trabajador cuando el trabajador ya pasa su proceso de inducción. Y ese primer contacto es súper importante de que usted diseñe una buena charla de inducción, una charla de inducción que motive al trabajador al cuidado, que el trabajador entienda de que tú estás trabajando para que a él no le pase nada y que tú necesitas del apoyo de la persona. Entonces la charla de inducción tiene que tener ese corte, tiene que tener el corte en el cual el trabajador entra y cuando sale y vaya a su casa le diga a su familia o a su esposa, oye, esta empresa donde voy a entrar a trabajar se preocupa por mí, se está preocupando por mí, me va a dar mis equipos de protección personal, tiene normas de seguridad que debo cumplir para que no me pase nada. A ese nivel deberían llegar a charla de inducción. Pero lamentablemente con el día a día, las charlas de inducción se han transformado en qué? Muchas veces, y da bastante pena, es cuando al trabajador lo meten en un auditorio y le pasan un video. Ya, y el trabajador se queda dormido durante todo el video y ese video es la charla de inducción. Sé que muchas empresas lo hacen por falta de personal, pero creo que en la medida en que se puedan organizar mejor, esa charla de inducción puedan tener un mayor impacto. Porque luego nos quejamos, ¿no? El trabajador no quiere utilizar los EPPs, el trabajador no quiere participar. Hablamos hace un momento de la participación, en el principio de cooperación. Pero, ¿qué has hecho tú realmente para que el trabajador participe? Entonces, las inducciones en seguridad y salud como que son tu punto de partida. Tú tienes que venderle al trabajador el sistema de gestión de seguridad y salud que tú estás haciendo porque tú necesitas de él. Pero si tú eres una persona retraída, es una persona tímida, una persona que no comunica, lo vas a poder hacer. Bien difícil, bien difícil. Lamentablemente las universidades han ayudado a eso, en especial las nacionales. Quien les habla es egresado de una universidad nacional, de la Universidad Nacional de Ingeniería, y cómo le cuesta al de la UNI comunicar, ¿eh? Cómo le cuesta. Pueden ser muy buenos técnicos, pero sin dudar equivocarme, y por más que sea mi alma mater, más del 50% no sabe comunicar. Por eso es que muchas veces los puestos gerenciales, de jefaturas hacia arriba, no son ocupados por personas que conozcan mucho, sino son ocupados por personas que sí conocen, que no necesariamente son unos expertos en el tema, pero que comunican muy bien y saben llevar muy bien al grupo. Por eso es muy, muy importante de que usted pueda desarrollar sus capacidades técnicas en temas de habilidades blandas. Si no, es bien complicado, porque usted está viendo que usted va a trabajar netamente con personas y a las personas hay que motivarlas, hay que orientarlas, hay que liderarlas.
Vamos a ver de qué forma podemos nosotros desde nuestra posición como empresa poder ayudar a que usted pueda mejorar también sus habilidades blandas. El hecho de armar esquemas grupales también ayuda porque usted interactúa, opina, consulta con sus compañeros alguna duda. Esa es en realidad una de las orientaciones por las cuales se plantearon esquemas de trabajo grupales para los diferentes programas libres. Tarea pendiente sigue las universidades nacionales, también de algunas particulares, seguir trabajando sobre el desarrollo de las habilidades blandas de los futuros profesionales. Muy bien, ese es entonces el principio de información y capacitación. Principio de información, le brindamos al trabajador básicamente detalles, ¿no? Lo notificamos sobre algunas normas y la capacitación ya es un proceso en el cual se realiza un intercambio de conocimientos para poder incrementar las capacidades y destrezas del trabajador. Muy bien, vámonos con el quinto principio, que es el principio de gestión integral. ¿Qué es el principio de gestión integral o a qué está referido este principio de gestión integral? Y el principio de gestión integral detalla que toda la empresa debe promover e integrar la gestión de seguridad y salud en el trabajo a la gestión general de la empresa. El tema de seguridad y salud en el trabajo, entonces, no debe ser ajeno a la gestión de la organización. No es que el sistema de seguridad y salud debe ser un ente aislado y que la empresa trabaje por su lado todo y seguridad y salud por el suyo. No. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, vamos a colocarlo aquí, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene que estar incluido ¿dónde? En la misión y en la visión de la empresa. Bueno, hoy en día ya no se habla mucho de lo que es misión y visión, pero quizás sea los términos más adecuados para poder comprender que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene que estar dentro de las actividades que se hacen y dentro de las actividades que vamos a seguramente pretender tener un poco más adelante. Si hablamos obviamente de un mapa de procesos, podríamos señalar que el sistema de gestión de seguridad y salud como tal también es un proceso de la organización y tiene que interactuar con los demás procesos de la empresa. Hay muchas empresas que están tendiendo a colocar el proceso de seguridad como un proceso estratégico. Y están obligando a que las gerencias incluyan el tema de seguridad como uno de los indicadores que a veces les va a permitir o ascender a un puesto mejor o les va a permitir tener algunas bonificaciones como lo suelen dar algunas empresas. Entonces ya ha pasado en el tiempo una evolución con respecto al sistema de seguridad porque antes siempre encontrabas al sistema de seguridad como un proceso de apoyo. Se está tratando de cambiar eso y hay muchas empresas de que están considerando de que ya no es solamente un proceso de apoyo, sino que tiene que ser un proceso estratégico de la empresa. ¿Por qué? Porque la tendencia a nivel mundial es valorar cada vez más a las personas. Y el sistema de seguridad y salud en el trabajo está precisamente orientado a eso. Está orientado a las personas. Entonces, como tal, la estrategia de la organización ya no solamente está demarcado en producir más, ya no solamente está demarcado en generar productos de mejor calidad, sino también está demarcado en poder darle al trabajador condiciones agradables, condiciones apropiadas de trabajo para que él mismo pueda generar un mayor desarrollo personal y familiar. Muy bien, vámonos con el siguiente principio, que es el principio de atención integral de la salud. Este principio de atención integral de la salud, ¿qué nos señala? ¿No? Por ahí que ya el término salud nos puede dar algún indicio de que está orientado este principio. Y señala que los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad tienen el derecho de las prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su recuperación, rehabilitación y siempre procurando su reinserción laboral. Sabemos que el principio de prevención nos demarcaba, ¿no? Que la empresa es la responsable de lo que le sucede al trabajador. Pero qué pasa si Juanito entra al proceso y Juanito se termina accidentando, ¿no? Dios no quiera, Juanito se accidenta. Entonces,
ese trabajador se ha accidentado, usted tiene responsabilidad. No necesariamente por el accidente, sino por haber generado el peligro. ¿Se acuerda? ¿No? Teoría del riesgo. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con Juanito? De repente Juanito se amputó el dedo. No lo va a dejar usted tirado en la planta o no lo va a llevar a su casa, ¿no? Obviamente usted tiene que prestarle una atención integral de la salud. Y la atención integral de la salud pasa desde la primera respuesta. Para eso usted tiene que tener ¿qué cosa? Seguramente usted va a tener su brigada de primeros auxilios. Entonces usted le va a dar los primeros auxilios a Juanito. Y como es una amputación de dedo, lo más probable es que usted le tenga que derivar a un centro asistencial, ¿no? O sea, a una clínica. Pero dentro de la clínica se va a generar todos unos gastos. Principio de responsabilidad. Usted es el que asume la responsabilidad de las implicancias económicas de lo que le sucede al trabajador. Pero como usted no quiere tener problemas en temas de costos adicionales que no los tenga usted presupuestado, lo que usted hace, ¿qué cosa es? Contrata al seguro, al SSTR. Normalmente, ¿no? Obviamente hay empresas que no están obligadas a contratar el SSTR y lo hacen justamente para poder suplir este hueco que les podría generar costos inmensos. Hay empresas que sí están en la obligación de contratar ese SSTR. Y una vez que usted ya llevó al trabajador al centro asistencial, pasa por un tema de tratamiento, lo que busca es, o lo que vamos a buscar es la reinserción laboral. Vamos a buscar la reinserción laboral de la persona. Y la reinserción, pero la reinserción es que el trabajador vuelva a su trabajo. Y si no tiene un dedo, podrá hacer sus funciones, tendrá usted que evaluarlo. Tendrá usted que evaluar si el trabajador sin un dedo puede hacer sus funciones, ¿no? Yo tenía un caso ya hace muchos años de una trabajadora que le dio una hernia en la columna. No podía hacer sus actividades, le dolía mucho la columna. Pasó al centro asistencial, salud la operaron y en vez de mejorar empeoró. Y ya no se le podía hacer la reinserción laboral. Era muy complicado. Porque en vez de mejorar empeoró. Entonces, ¿qué hizo la empresa? La trató de sacar. Pero tú estás obligado a tenerlo al trabajador. No lo puedes despedir. ¿Sería justo despedirlo? Por supuesto que no. Tú eres el que generó el peligro. Lo que hicieron fue entrar en una negociación muy personal con la persona. Me dijeron, ¿sabes qué? Bueno, te ofrecemos tanto de dinero y con eso terminaríamos nuestro vínculo laboral. Se hicieron todos los procedimientos legales y la persona se fue con un pequeño dinero que le permitía poder abrir un pequeño negocio. Algunos aceptan, otros no aceptan, entonces ya se ven inmersos en ¿qué? En un tema legal, ¿no? Pero son cosas que suceden lamentablemente en el día a día dentro de la gestión de seguridad y salud y recursos humanos. Pero bueno, no nos fallemos de foco, ¿no? El principio de atención integral de la salud, y su mismo nombre nos dice, ¿no? Nosotros tenemos que procurar, ¿no? Poder suplir todas las acciones necesarias para que el trabajador pueda rehabilitarse, pueda recuperarse y pueda volver a su trabajo. En algunos casos podrá volver a su trabajo, en otros casos lamentablemente no. Y si es que no puede volver a su trabajo porque de repente se le amputó un dedo y necesita los 10 dedos completos para hacer su actividad, quizás usted tenga que pensar ya en una reubicación que le permita al trabajador poder seguir laborando sin que eso implique una disminución en su salario, porque eso tampoco se puede hacer. Muy bien, ese es el principio de atención integral de la salud, un principio bastante interesante, sobre el cual seguramente usted ya, si conoce un poquito de materia de seguridad y salud en el trabajo, va comprendiendo algunas cosas que la ley de seguridad y salud nos va a pedir más adelante. El siguiente principio es el principio de consulta y participación. El principio de consulta y participación es muy importante, por ahí que ya en el principio de cooperación hablábamos que los trabajadores deben participar, ¿no? ¿Qué es lo que señala el principio de consulta y participación? Señala que el Estado va a promover mecanismos de consulta y participación a las organizaciones de los empleadores y trabajadores más representativos, de los actores sociales, para que se puedan adoptar mejoras en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Este principio de consulta y participación aplica a nivel Estado, porque a nivel Estado existen políticas de seguridad y salud en el trabajo, y así como existen comités de seguridad y salud en el trabajo dentro de una organización, a nivel del Estado también existe lo que se conoce como el famoso Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y no solamente el Consejo Nacional, también el Consejo Regional en materia de seguridad y salud en el trabajo, comisiones y mesas de trabajo que participan, donde van a participar los gremios empresariales y los gremios sindicales. Pero si quisiéramos llevar esa idea del principio de consulta y participación, no solamente a nivel global, sino también a nivel ya de una organización, hayamos mencionado que en el principio de cooperación tenemos al Estado, tenemos al empleador y tenemos al trabajador, cada uno con una orientación clara, ¿no? La del Estado de poder fiscalizar, la de el empleador de adoptar labores de prevención y la del trabajador, la de adoptar medidas de participación, ¿no? La de poder participar del sistema de gestión. Pero si tengo una población muy grande de trabajadores, ¿no? Pueden ser 1000 trabajadores, es más complicado poder establecer la participación de los mismos. ¿Habrán procesos de seguridad donde participen todos? Sí. ¿Habrá procesos de seguridad donde podré establecer yo la participación de todos los trabajadores? Pero hay procesos de seguridad en los cuales es muy complicado la participación de todos. Entonces tengo que trabajar con quiénes. Voy a trabajar con un pequeño grupo. Ese pequeño grupo, ¿qué cosa es? Son los representantes de los trabajadores. Esa representación de los trabajadores se conoce como el famoso Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene labores no solamente de representación de los trabajadores, sino que anexado a esa labor de representación también va a tener una labor eh, implícita de fiscalización, porque el Estado, al no poder llegar a todas las empresas, porque el Estado no puede llegar a todas las empresas, el Estado necesita a alguien que también la fiscalice internamente. Esa fiscalización interna está orientada al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, este principio señala qué cosa, que los trabajadores van a tener que ser consultados y participar del sistema de gestión. Consultados, por ejemplo, sobre la elección de sus representantes. Ellos son consultados para que ellos mismos puedan elegir cuáles son los representantes. Sobre la estructura del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, la definición del mismo y cómo se implementa un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo vamos a ver seguramente un poquito más adelante cuando ya hablemos del comité propiamente dicho. Muy bien, el siguiente principio es el principio de primacía de la realidad. El nombre nos da una idea de a qué está orientado este principio. Este principio de primacía de la realidad, como su mismo nombre lo dice, va a hacer que prime la realidad. Pero bueno, ¿qué dice realmente el principio de primacía de la realidad? Dice que los empleadores, los trabajadores y los representantes, además de instituciones privadas y públicas, en todo el contexto del cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo van a brindar información completa y veraz, deberían brindar información completa y veraz sobre las actividades de cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo. Pero si llega a existir alguna discrepancia sobre el documento y la realidad, las autoridades siempre van a optar por lo constatado en la realidad. Genero un ejemplo. Veamos, usted tiene una organización, usted es el gestor SOMA, el gestor de seguridad y salud en el trabajo, y usted tiene a sus trabajadores. Tu per se es muy bonito en el papel. Tu per se señala que de repente el peligro es la cuchilla en movimiento. Has hecho una evaluación de riesgo y has señalado una medida de control que de repente puede ser el hecho de que el trabajador utilice guantes, EPPs, y se colocan guardas de seguridad, protectores. En un proceso de fiscalización, el inspector viene, te pide la documentación y la documentación está muy bonita porque aparentemente el trabajador tiene equipo de protección personal y también tiene guardas implementadas para proteger sus dedos y sus manos. Pero cuando vamos a campo, ¿no? Cuando se va a campo, oye, el trabajador no tiene PPs y tampoco existen las guardas de seguridad.
Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Hay una discrepancia muy grande entre la documentación y la realidad. Entonces, los documentos pueden ser muy bonitos, ¿no? Pero obviamente, pues el proceso de fiscalización, ¿a quién le va a hacer caso? No le va a hacer caso a los documentos, sino le va a hacer caso a la realidad, a lo que el inspector esté viendo. Y seguramente ya el inspector conversará con el trabajador y el trabajador le dirá, a mí nunca me han dado BPs, a mí nunca me han colocado una guarda o un dispositivo de seguridad. Entonces, ¿qué sucedió? Lo que muchas veces existe hoy en día. Muchas empresas tienen IPCs aparentemente muy bonitos, y ya digo aparentemente porque inclusive son bonitos, pero ni siquiera son de sus propias actividades, son de otras empresas. Hacen procedimientos muy bonitos aparentemente, pero también son de otras empresas. Los contratistas, lamentablemente no todos, pero muchos también. Pero ¿y cuál es la realidad? La realidad es completamente distinta. La realidad es completamente diferente. Entonces, la autoridad fiscalizadora siempre va a primar la realidad. Por eso el principio se llama así, ¿no? Primacía de la realidad. Hay que primar la realidad sobre cualquier manifestación, sobre cualquier documento que exista. Hay que verificar en campo realmente si esas condiciones realmente están existiendo y realmente se están aplicando, ¿no? Muy bien, y vamos con el noveno principio, el último principio, que es el principio de protección. ¿Qué señala el principio de protección? El principio de protección señala que los trabajadores tienen derecho a que el Estado y sus empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que puedan garantizar un estado de vida saludable, física, mental y social, de una forma continua. Dichas condiciones deben estar orientadas a que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable, a que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar, la dignidad de los trabajadores y que le puedan ofrecer posibilidades reales para que puedan lograr sus objetivos personales. En palabras muy sencillas, si hemos entendido los principios anteriores, este principio realmente está englobando y resume a los 8 principios anteriores. Nos está hablando que el trabajador tiene derecho a que el Estado pueda garantizar las condiciones de trabajo. ¿Y cómo va a garantizar el Estado las condiciones de trabajo? Fiscalizando el principio de cooperación, que de manera que puedan garantizar un estado de vida saludable física y mental. Esa es obviamente la labor de quién, la labor de prevención de la empresa, de una forma continua. Dichas condiciones tienen que estar orientadas a que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. Y que las condiciones sean compatibles con el bienestar y dignidad de los trabajadores, ¿no? Entonces, en este principio de protección señala que el trabajador tiene derecho a que el Estado y los empleadores le puedan garantizar al trabajador condiciones dignas de trabajo de tal manera que se pueda garantizar su bienestar física, mental y social de una forma continua. Entonces, el Estado, ¿cómo va a establecer eso? Emitiendo normas adecuadas. Por ejemplo, acá tenemos la Ley de Seguridad y Salud, podemos tener los límites máximos permisibles. Acá vamos a colocar en todo caso la Ley 29783. Por ejemplo, si quiero garantizar la salud del trabajador, el Estado tendrá que emitir normas como la Resolución Ministerial 375-2008-TR, donde vamos a encontrar temas de ruido, iluminación, vibración, agentes químicos, Decreto Supremo 015-2005 SA, donde vamos a encontrar parámetros de partículas inhalables, partículas respirables, y el empleador tiene obviamente pues que adoptar un sistema de implementación de estas medidas, de tal manera que se pueda garantizar la protección de los trabajadores. ¿Y esa protección en qué se puede transmitir? Se puede transmitir a través de la implementación de controles, básicamente, ¿no? De controles que puedan, ¿qué cosa? Controles que puedan garantizar la protección del trabajador. ¿Qué tipo de controles? Por ejemplo, podrían ser controles
orientados a eliminar el peligro, orientados a sustituir el peligro, controles orientados a poder establecer ingeniería en el proceso de tal manera que el nivel de riesgo disminuya, controles que me permitan administrar correctamente el trabajo de la persona para poder disminuir el riesgo, y en caso no se pueda establecer ninguno de los controles anteriores, establecerle al trabajador equipos de protección personal que lo protejan de aquello que le pueda hacer daño. Este esquema de eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo y control de PP es bastante conocido, es la famosa jerarquía de controles. ¿Y qué señala la jerarquía de controles? Señala que usted no debe pensar nunca en implementar primero el equipo de protección personal, sino que es la última opción. ¿Y por qué la última opción? Porque usted no puede dejar a criterio del trabajador la protección del mismo, que debería hacerse el caso, pero no es así. Usted no puede dejar en las manos del trabajador si el trabajador usa o no usa los guantes. Entonces, primero vamos implementando otras medidas de control, y si es que ninguna de las medidas de control es viable, recién podríamos pensar en el EPP. Y la implementación de un equipo de protección personal es bastante amplia. Si usted quiere implementar guantes, tiene que hacer un estudio sobre qué tipo de guantes va a utilizar, sobre si es que esos guantes se acomodan a las condiciones físicas de trabajo de la persona o no, y entre otras actividades que se tienen que pensar para que la implementación de los guantes sea un éxito. No se trata solamente de decir que el trabajador va a utilizar guantes de seguridad y se manda a comprar y ya todos lo utilizan. Hay un proceso de análisis previo, hay un proceso que se llama gestión de equipos de protección personal. Pero vayámonos con la idea que el EPP o equipo de protección personal es lo último en lo cual nosotros deberíamos pensar para poder implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Lo ideal siempre es eliminar el peligro, eliminar aquello que le pueda hacer daño a la persona. Pero ya si no lo puedes eliminar, sustitúyelo por algo que no le genere tanto daño, o que el daño sea menor. Si es que no puedes ni siquiera sustituir aquello que le está haciendo daño, le puede hacer daño, diseña alguna medida de seguridad. Eso se llama control de ingeniería. Si no puedes diseñar nada que proteja a la persona, haz que la persona se ponga menos tiempo. Si tú haces que la persona se ponga menos tiempo, lo que estás haciendo es estás ordenando la forma de trabajo, y eso también va a reducir el riesgo. Esto se llama control administrativo. Y recién en última instancia podríamos pensar en lo que se conoce como el control del EPP. Muy bien, entonces con esos jóvenes creo que estaríamos terminando por hoy, que vendría a ser la sesión número 2. Hemos hablado ampliamente sobre los principios de la ley 29783. Era muy necesario para sobre estos principios poder comprender cada uno de los principales artículos que seguramente iremos viendo a partir de la sesión número 3. Muchas gracias por su atención. Los invito a un seminario que es el seminario de PETARS, que es un seminario basado en casos prácticos de cómo elaborar un procedimiento escrito de trabajo de alto riesgo. Es uno de los seminarios que siempre estaban pidiendo. Este seminario se va a llevar el día viernes a las 8 de la noche. Pueden inscribirse de forma gratuita en las redes sociales de Gestión Integral HQS. Van a encontrar el enlace. Una vez que ustedes escriben el enlace, le van a hacer llegar automáticamente al correo electrónico el acceso a la sala Zoom, y los que no lleguen a alcanzar una vacante en el acceso a la sala Zoom pueden ver el evento desde Facebook Live. El evento es totalmente gratuito, ya sea si sea en sala Zoom o sea visualización en Facebook, y creo que estos seminarios en materia de seguridad y salud van a complementar muy bien a cada uno de los temas que nosotros ya estamos viendo y que seguramente también veremos. La idea es que no solamente nos quedemos con las sesiones que están programadas, sino también veamos temas adicionales que puedan contribuir con nuestro crecimiento profesional, y tengamos mayores capacidades técnicas para poder diseñar correctamente los sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo. Muy bien, con eso estamos terminando entonces. No olviden que el día domingo es su evaluación. La evaluación
está orientada a lo visualizado en la sesión 1 y 2. No hay material todavía porque solamente hemos visto 3 láminas. No creo que sobre eso se tenga que trabajar sobre un material específico. Todo lo trabajamos en la pizarra para ir construyendo y usted vaya viendo, ¿no? Lamentablemente hay muchas personas que son coleccionadores de paper, ¿no? Son coleccionadores de diapositivas. Eh, si bien es cierto, la información siempre está disponible, para mí es mucho más importante el entendimiento en ese nivel. Ya la siguiente sesión que avancemos más diapositivas sin problema, seguramente le van a alcanzar toda la presentación. Por eso no hay ningún problema. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Que tengan muy buen fin de semana y que den un examen exitoso.